Bueno, Memorias de una pierna en realidad es un homenaje a la memoria de mi padre y a la vida de mi madre, y es un homenaje a la generación de nuestros padres y nuestros abuelos. O sea, lo que he querido transmitir es cómo esas generaciones lucharon después de la guerra, se encontraron con una realidad destrozada, y cómo fueron construyendo desde la nada lo que es nuestro mundo de hoy, ¿no? Entonces, muchas veces me gusta hacer esa comparación, hacer un poco como ese sabio que iba recogiendo hierbas y miró la vista atrás y dijo, joder, hay otros todavía peor, ¿no? O sea, que suponga una mirada a nuestro mundo de ahora, que realmente nos estamos todo el día quejando, decimos que estamos estresados, decimos que no aguantamos más, que estamos deprimidos, y cuando miras la vista atrás y ves la época de tus padres, de tus abuelos, dices, jo, eso sí que costaba vivir, sí que costaba llevarse las lentejas a casa, ¿no? Entonces, este libro pretende ser un homenaje a esas generaciones. Bueno, el libro, Memorias de una pierna, trata básicamente de una niña de la guerra. O sea, una niña de la guerra que evidentemente es una niña no deseada, y cómo se encuentra en un momento dado de no tener padres, ser bueno, huérfana, a tener dos madres, tener una madre, la madre biológica, y la madre adoptiva. Y todo eso se le oculta, ella vive realmente en una realidad que no es verdad, es un misterio de familia que se va guardando durante años, es un secreto que nunca se quiere confesar, y entonces, bueno, pues llega el momento de investigar y saber de dónde viene, ¿no? Quién es su madre de verdad, quién es su madre adoptiva, quién es su madre real. Y todo eso lo cuenta su marido. Su marido, ya después de una larga enfermedad, lo que hace es hacer unas memorias, memorizar todo lo que ha vivido, y se lo va contando y recordando a ella, de forma que todo lo que cuenta realmente está tergiversado por sus opiniones y por su memoria, ¿no? Es como si fuese un demiurgo que ve las sombras desde el borde de la caverna y trata de explicarnos a través del libro cómo él ha visto esa realidad. Entonces se crea, digamos, una historia que está inspirada en la realidad, pero no es del todo real. Bueno, yo siempre he querido escribir, por eso estudié periodismo, pero bueno, las circunstancias de la vida me llevaron a desarrollar mi carrera en el mundo de la publicidad. Entonces he estado inmerso en ese mundo, teniendo siempre la ilusión de querer escribir en mi mente, ¿no? Recientemente pues me lancé con esta historia que tenía, digamos, en la cabeza durante muchos años, me lancé a hacer la realidad. Me hacía mucha ilusión y me tiré a la piscina, y realmente es un trabajo mucho más arduo de lo que en un principio parece, ¿no? No solamente el configurarla, sino luego el corregirla, el ver que todo casa, y por supuesto, bueno, el mundo, el editarla ya, eso es una aventura, ¿no? Sí, la verdad es que la acogida del libro, la acogida de Memorias de una pierna, no me la esperaba, ha sido realmente sorprendente, ¿no? Casi todos los días pues recibo algún mensaje vía WhatsApp, vía Facebook o algún correo, o incluso alguno que me para por la calle y dice, me he leído tu libro y me ha encantado. Y yo creo que es porque cuenta una historia muy propia, pero a la vez muy colectiva. Todos al final tenemos algún secreto de familia, algo que no sabes si puedes contar o no. Todos tenemos unos padres, unos antepasados que han vivido en la guerra, sea en un bando, sea en el otro. Todos, este tipo de historias a todos nos recuerdan parte de nuestra infancia, o de lo que nos han costado de nuestra infancia, o sea, de lo que tus abuelos en un momento dado cuando eras niño te contaban, cómo vivían, cómo ha evolucionado la familia. Entonces todo el mundo se ha sentido identificado en cierta medida con la historia, sin haberla vivido exactamente igual, ¿no?
Bueno, yo creo que sin duda, bueno, no mentiría si digo que es uno de los libros del año, ¿no? Es el mejor libro que he escrito y es uno de los mejores que he leído. Entonces, yo creo que esa es una razón que trata de explicar por qué le gusta a todo el mundo que lo lee, ¿no? Es un libro que se lee fácil, a pesar de que no es fácil. Es un libro que juega mucho con la realidad y la ficción, llega un momento en que no sabes qué es verdad y qué no, y es un libro en el que todo el mundo se siente, en cierto modo, identificado. Además, creo que la gente agradece que no sea solamente una historia lineal, sino es una historia que da dos saltos, es una historia en la que no solamente interesa qué es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas o cómo lo cuento. Y yo creo que eso la gente lo agradece. Al final es un libro de literatura, no es un libro solamente de historia o objetivo, sino la parte subjetiva tiene su importancia y es lo que yo he pretendido crear, ¿no? Bueno, la verdad es que yo pretendía hacer un libro corto, pero una vez que empiezas, pero una vez que empecé, no sabía cómo terminar, me llevaba, te diré que el libro continúa, o sea, llegó un momento que dije, lo paro, lo edito, y luego, si quiero, lo continúo, ¿no? Porque llega un momento en que te desnudas un poco y en que te entras tanto en los personajes que me ha parecido sorprendente. O sea, realmente el libro está basado en unos hechos reales, pero no es la realidad pura y dura, ¿no? Entonces, yo me partí de una serie de personas, algunas cercanas, pero eso los convertí en personajes. Y luego los personajes realmente han tenido vida propia y han actuado muchas veces en contra de lo que yo pensaba que tenían que actuar, pero es que no podía, la personalidad del propio personaje es la que decidía lo que tenía que hacer. Entonces eso me ha sorprendido porque no me lo esperaba. Me esperaba que todo iba a seguir un poco la norma que yo marcaba, pero ni mucho menos, ¿no? Entonces, no sé, me he sorprendido porque yo quería escribir un poco primero para demostrarme a mí mismo que era capaz de hacerlo. Segundo, para bueno, compartir una serie de inquietudes y de temas que me preocupaban y que me preocupan en la literatura, ¿no? Y luego también, quizá para completar mi yo, porque claro, cada uno tenemos un yo, pero hay una parte de yo que siempre está oculta, ¿no? Entonces me apetecía que eso se reflejase y solamente me parecía posible a través de la escritura. Entonces hay una serie de temas que me parecen siempre bueno, pues interesantes, ¿no? Pues, que se tratan en el libro, se trata un poco el mundo de hasta qué punto en una situación límite tienes que abortar, no tienes que abortar, hasta qué punto, digamos, que una persona que nace sin padres, entrar en el mundo de la adopción, cómo se desarrolla, los niños de la guerra que nacen sin padres y que ahora están también de moda como los emigrantes, ¿no? Que vienen y no tienen familia, la importancia de la familia, la importancia de las coincidencias en el tiempo, cuando de repente tú un día, porque coges el autobús que nunca has cogido, de repente conoces el amor de tu vida, y las cosas que pasan todas a la vez, en el mismo tiempo, en diferentes planos, y a veces qué interrelación tienen entre ellas. Bueno, todas esas cosas pues me han movido a ponerlas sobre el papel, y no a resolverlas, por supuesto, pero sí a meditar alrededor de ellas, ¿no? El libro empieza con una situación, digamos, bastante dramática, ¿no? Que es que uno de los personajes pues, pierde una pierna a través de bueno, a raíz de una larga enfermedad y entonces se evoca en ese momento en el que se encuentra ya, digamos, como en las últimas, ¿no? Y entonces empieza a evocar lo que ha sido su vida, ¿no? Y empieza a transmitir toda esa historia, ¿no? Entonces realmente es un larguísimo flashback que hace que él rememora prácticamente desde que ha nacido, desde que es niño, hasta que llega ese momento actual, ¿no? Entonces, cuando me dicen de qué género es esta novela, ¿no? ¿De qué género? Pues hay gente que interpreta que es una novela histórica. Entonces, yo no entiendo que sea una novela histórica, a pesar de que
es una novela que sí trata de la historia y que está bien documentada y así lo refleja, ¿no? Pero es más una novela costumbrista que está ubicada en un momento muy concreto de la historia. Y a la vez también es una novela romántica, porque todas las decisiones que hacen en el libro están hechas por amor a la mujer, a tus hijos, a esa hija desconocida, o a esos padres que nunca he conocido tampoco y que estoy deseando saber quiénes han sido, ¿no? Todas esas decisiones también le dan un toque de romanticismo. Entonces, e incluso se podría decir que es un thriller, porque dices, hombre, esto que empieza así de una forma tan rara, ¿qué ha pasado durante estos años para que al final nos encontremos con esa situación, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla de diferentes estilos y que es lo que la hace realmente atractiva y quizás especial, ¿no? Eso es, eso es. O sea, quien espera una novela histórica meramente en la que va a seguir al pie de la letra lo que ha pasado, digamos que no la va a encontrar en esta novela. Va a encontrar hechos históricos muy relevantes que están tratados desde un punto de vista tamizado y que sirven para ubicar, porque el que los cuenta, que es uno de los personajes, no trata de decir exactamente lo que pasó, trata de recordar lo que él piensa que pasó, lo que él le han contado de lo que pasó, lo que contaron sus padres, lo que le contó su suegro, o sea, al final él interpreta todo lo que pasa, ¿no? Y yo creo que ese enfoque es lo que le da ese valor único a la novela, ¿no? Si se puede decir que es único, le da valor único a la novela.